Bueno, familia, vamos a orar. Yo quiero orar en este día antes de iniciar la palabra de una manera especial, porque Dios quiere hablarnos al corazón. Y parte de que Dios nos hable también es disponernos completamente para que Él nos hable. Y una de las cosas que a veces tenemos que hacer para que Él nos hable es ser sinceros delante de Dios y decirle: Dios, he pecado, he fallado, he hecho lo que no te agrada. ¿Sí? ¿O solamente me pasa a mí? Y soy el único pecador en este salón, Dios bendito. Qué bendición, ¿no? Es que yo les veo una cara aquí angelical a todos, pero creo que hemos hecho cosas que no han estado bien delante de Dios, ¿cierto? Y la Biblia dice, pues bienaventurado al que se le perdonan sus pecados. Y la Biblia dice que solamente tenemos es que disponernos para decirle: Dios, perdóname mi maldad, mi iniquidad, mis decisiones, mis torpezas. Y quisiera orar primero de esa forma para luego entrar a escuchar juntos la palabra de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Allí piensa en tu vida, piensa en qué cosas hoy tú dices: Señor, te he fallado, he pecado, he hecho lo que no es agradable. Acércate a Dios. La Biblia dice que Él es misericordioso y perdonador. Padre, queremos sentarnos a tus pies hoy para escucharte, y qué bendición ha sido juntos poder alabarte hoy, Señor, poder reconocer tu grandeza y recordar tu obra por nosotros, tu salvación, Señor. Y gracias porque esa obra en la cruz nos recuerda cada día que tú nos has perdonado, Señor, y que podemos hoy venir nuevamente a decirte: Dios, perdóname por mis pecados. A cada uno de nosotros hoy queremos decirte: Dios, perdónanos porque hemos fallado, hemos hecho cosas que no están bien, mi Dios. Perdona nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, las acciones, la desobediencia a tu palabra. Dios, perdónanos. Queremos en esa paz que nos da tu perdón hoy sentarnos y recibir completamente lo que tú tienes para nosotros. Dios, nos disponemos. Bendícenos, que hoy tu Espíritu tome este tiempo en paz en nuestros corazones, que con tu gracia podamos disfrutar de la comunión aquí como iglesia, y que podamos también, Señor, recibir tu palabra, y esa palabra hoy haga algo especial, Señor. Lo que tengas que romper en nuestros corazones, rómpelo. Lo que tengas que abrir y revelar con tu luz para que lo comprendamos, hazlo, Señor. Nos sentamos a tus pies, donde es el mejor lugar, la mejor parte que hoy escogemos, y es estar contigo y escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se siente su merced después de esa oración? ¿Más tranquilo, más descargado, más en paz? Qué bueno. Les recuerdo que siempre hacemos el propósito de que no se siente su merced solito ahí en una silla, hágase al lado de alguien. Esto es familia. Únase ahí a otro hermano, por favor. Perdóneme molestarlo con esto, pero es que estar juntos, estamos aquí en familia. El 8 de noviembre de 1987, en una ciudad en Irlanda del Norte, la comunidad estaba reunida pacíficamente para celebrar una celebración que ellos acostumbran a hacer en homenaje a los caídos en guerra. Y estaban allí la gente conmemorando este día, y de pronto, sin previo aviso, una bomba colocada por un grupo terrorista que se llama IRA, pues fue lanzada en cercanías donde estaba esta gente reunida. Pues obviamente esta bomba causó pues estragos, hirió y mató a muchas personas, redujo a escombros la plaza y enterró decenas de personas inocentes con la explosión. Entre las víctimas se encontraba un hombre que se llama Gordon Wilson. Él era un comerciante muy próspero de telas y era un cristiano devoto, ferviente, y él estaba con su hija Mary, que era una joven de 20 años, enfermera. Estaban ahí en esa celebración o en esa conmemoración. Quedaron sepultados entre los escombros, los ladrillos, todo lo que se produjo allí, y ellos atrapados ahí debajo de eso, él recuerda y dice que logró agarrar la mano de su hija, y allí, mientras esperaban que lo rescataran, las últimas palabras de su hija fueron: papi, te quiero mucho.
Cuando lo rescataron, los llevaron al hospital, ella no alcanzó a llegar al lugar, murió. Horas después, en medio de las heridas y todo esto, pues los reporteros, la gente llega a cubrir esto y logran hablar con este hombre, con este señor Wilson. Aún en medio de la conmoción le preguntan, bueno, que cómo se sentía, que cuál era su reacción ante todo eso. Pues todo el mundo esperaba la ira de un hombre que habían asesinado a su hija, pero la respuesta de este hombre pues, fue impactante, porque él dijo algo así, él dijo: perdí a mi hija y mi corazón está destrozado, pero no guardo resentimiento, no guardo amargura, no guardo rencor. Las palabras sucias no van a traer a mi hija de vuelta a la vida. Voy a orar esta noche y cada noche por los hombres que pusieron esa bomba, para que Dios les perdone, porque yo los perdono de todo corazón. El odio no tiene la última palabra. Fueron las palabras de un hombre que acababa de perder a su hija, y, o sea, de una manera injusta, de una manera tan tenaz, pero las palabras de este hombre fue: no guardo rencor, no guardo rencor. Y su testimonio impactó tanto que fue como una bandera en medio de este pueblo, de reconocer que sí, en medio de esas situaciones hasta injustas, el rencor, la amargura, el dolor, la venganza no soluciona nada. Y él se convirtió en un activista por la paz, por la reconciliación. Años más tarde se entrevista con ese grupo terrorista que había lanzado esas bombas luego de que hicieran otro atentado donde mataron otros niños. Él se reúne con ellos para pedirles que cesen esa violencia y ese terrorismo, acudiendo al corazón de esta gente para que cesaran estas formas de violencia. Pues para la sociedad británica y el mundo político de los años 80, pues la respuesta y la actitud de este hombre fue inexplicable, ¿cierto? ¿Cómo un hombre puede responder así ante una situación tan tremenda? Pues mira, eso definitivamente es un corazón donde se ha manifestado el reino de Dios, donde el reino de los cielos ha tomado lugar en la tierra, en el corazón de las personas. Solamente allí es donde podemos decir, en una situación tan terrible: no guardo rencor, ni voy a guardar rencor, ni voy a guardar amargura, sino que perdono. ¿Y qué tal eso? Voy a orar cada día por esos que me hicieron daño. ¿Cómo estás tú frente a las ofensas que te hacen a diario en esta vida? ¿Tenemos la misma respuesta? ¿O uno tiene la sed de venganza? Me las van a pagar, me las van a pagar. Bueno, recuerde que hemos venido hablando del sermón del monte, del reino de los cielos, de la manifestación del reino de los cielos en nuestra vida, de lo que pasa cuando Dios toma control o toma el gobierno en la vida de una persona. Pues estas cosas son las que suceden. Y hemos venido hablando del secreto de una vida bendecida, ¿sí? A través de las bienaventuranzas, este listado de cosas paradójicas que la Biblia nos muestra. Hemos hablado de que Jesús dijo que Dios bendice o que son bienaventurados los pobres en espíritu. Luego hablamos que son bienaventurados o benditos los que lloran. Hablamos también que hay bendición en ser mansos y humildes. Y hace 8 días hablamos en la bendición que hay de tener hambre y sed de justicia. Bueno, y vamos a seguir mirando qué más tiene Jesús para decirnos en cuanto a ese secreto de una vida bendecida. Ahora te pregunto esto, mira, piensa en la última vez que hiciste algo bueno y de corazón por alguien que no se lo merecía o que no te podía pagar por eso. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo de todo corazón? No obligado, no hay porque tocaba, sino de todo corazón, algo bueno, algo para bendecir a alguien que no podía pagarte o que tal vez no se merecía que tú hicieras eso. ¿Ya lo pensaste? Como que no, hace mucho no hacemos cosas buenas por alguien que no lo merece o que no nos puede pagar, porque todos quedamos como que déjeme procesarlo. Si ya lo tienes, cuéntaselo al del lado. Si no lo tienes, dile, no me acuerdo. A ver, charla un momentico con el que tienes ahí cerca y dile, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo bueno y de corazón por alguien que no podía pagarte o que no se lo merecía?
A ver, conversa ahí un ratico. Interesante pregunta. Si no la tenemos muy fresquita, pues hoy es el día si hay que hacer algo al respecto. Mira, recuerdo que en una de las iglesias donde he tenido la bendición de trabajar, y hablando del servicio social, de lo que hoy mostramos, recuerdo que en esta iglesia el mover y el sentir de la iglesia en cuanto al servicio social era muy fuerte. La iglesia tenía un trabajo muy especial hacia el servicio social. Había una fundación que ayudaba a niños en necesidad, familias en situación vulnerable, personas con adicciones y problemas de drogadicción, y la iglesia se movía en eso. Y no solamente era un grupo de personas que participaban en esto, sino que la iglesia en general se movía a apoyar eso, a donar, a dar, a servir. Pero recuerdo que a mí me impactaba y fue de gran ejemplo de inspiración ver la vida de muchas personas que voluntariamente iban todas las semanas, no solamente un día, a veces 3, 4 días de la semana, a estos lugares a bendecir a los necesitados. Y mira, sin sueldo, sin ni siquiera que eran, uy, es que me ayudan como para el bus. No, algunos tenían que recorrer distancias tenaces, porque además parte de donde se ayudaba era un barrio donde no cualquiera entraba. Donde entraban, uno tenía que entrar con permiso de los jefes de las bandas que habían allí, y ellos autorizaban que uno pudiera entrar. O sea, esto no era tan sencillo, no, voy a servir y ayudar. No, eso estaba en riesgo también, porque era un lugar donde la seguridad no era tan tranquila la cosa, era difícil. Y muchas personas todas las semanas iban, pasaban un tiempo, bendecían niños, ayudaban allí en la alimentación, los alfabetizaban, les enseñaban la Biblia, cuidaban de ellos. Otros iban a lugares donde, pues imagínense, tratar con una persona que ha tenido algún tipo de adicción a una sustancia, que algunos de ellos eran indigentes. Pues no es tan fácil. Esas personas a veces están muy, que cualquier cosita estallan y atacan, y no era tan sencillo. Pero a mí me impactaba ver estas personas cada semana yendo y ayudando y sirviendo a otros sin recibir nada a cambio. A una de estas personas que tal vez ni lo merecían. Algunos de ellos se habían hecho daño, algunos de ellos eran personas peligrosas, pero lo hacían llegando a esos lugares tan difíciles porque había algo en sus corazones. Y cuando hablaba con algunos de ellos, me causaba mucha también inspiración y como alegría. Es que muchos de ellos iban a servir allá es porque Dios los había sacado de esas cosas. Dios los había rescatado de ese tipo de situaciones, algunos de drogadicciones, otros de pobreza extrema, de situaciones terribles, y ahora que Dios los había rescatado decían, no, pues es que si Dios me sacó de allá, yo también quiero ir a ayudar a otros a que salgan. Y esto era muy lindo ver el corazón de estas personas allí llevando esperanza y vida a otros. Y hoy en día pienso en esto y me estremece ver que mira, sí podemos hacer cosas por otros que no nos puedan pagar, retribuir, o aunque ni siquiera lo merezcan. Sí podemos hacerlo. Y mira, todo esto se puede lograr cuando tenemos algo muy importante en nuestros corazones que se llama misericordia. Repita conmigo, misericordia. Cuando tenemos misericordia en nuestros corazones, es que podemos hacer ese tipo de cosas sin que eso nos tenga que ser una carga, o que, ay no, que vaya otro, porque es que tenaz. No, nosotros sí debemos empezar a cultivar mucho más la misericordia, no solamente en esos aspectos, porque vamos a ver a lo largo de este tiempo que hay muchas maneras de expresar la misericordia, pero sí tenemos que preguntarnos y decir, ¿qué tan misericordioso soy? ¿Qué tan misericordioso es mi corazón? Y mira, vivimos nosotros en una sociedad donde cada vez es más fácil y somos más tentados a volvernos los jueces de los demás, a sentarnos ahí, a juzgar a otros y a creernos
como dice la película infantil esta de Matilda, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo me siento aquí porque yo estoy bien y te juzgo que eres el que está mal. ¿Y será que esa es la actitud de misericordia que espera Jesús que tengamos? Pues bueno, tenemos que mirarlo. Por eso vamos a ver la bendición del misericordioso, que es la siguiente bienaventuranza que Jesús declaró. Mateo 5, versículo número 7, establece Jesús esto. ¿Qué significa para nosotros la misericordia? Es una buena pregunta en este día. ¿Cómo se ve a alguien misericordioso? Porque tal vez también tenemos que definir bien de qué se trata la misericordia. Podemos confundir la misericordia como que no, pues alguien buena gente, ¿no? Si es alguien buena gente, es una persona misericordiosa. ¿Será que es solo eso? ¿O será que es como algo que solo algunos tienen y esos son los misericordiosos? A mí no, yo no soy así. Yo conocí una mujer, trabajé con una mujer en una iglesia que, Dios bendito, qué mujer para encarnar la misericordia. Esa mujer era, o sea, ella, tú le contabas un problema y ella lloraba contigo. O sea, ella sentía el dolor y quería ya de una vez hacer algo para ayudarte en la necesidad. Y claro, uno dice, wow, esto es una persona misericordiosa. Como esta, yo no soy así, pues entonces yo no soy misericordioso. ¿Será que no? Bueno, no, Dios sí nos llama a que el corazón de todo hijo de Él tenga que mostrar esa misericordia. Entonces Jesús nos apunta hoy a esta virtud de carácter y por eso dijo, Mateo 5, 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Dios bendice a los compasivos, es decir, a los misericordiosos, porque serán tratados con compasión, es decir, serán tratados con misericordia. Dios bendice a los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. Entonces aquí debemos empezar a comprender de qué se trata esta bendición del misericordioso. A veces todos creeremos misericordia, pero no queremos dar misericordia. Mira, Jesús, y empecemos ya a definirlo, Jesús no dijo bienaventurados los que hacen obras de misericordia. Jesús no dijo bienaventurados los que tienen algunas demostraciones de misericordia o que eventualmente hacen cosas por misericordia. No, hay una diferencia, ¿cierto? Jesús dijo bienaventurados, o Dios bendice a quienes, a los que son misericordiosos. Porque ya que algunos podemos estar diciendo y calmando la conciencia diciendo, oh, pero yo esta semana ayudé a alguien, yo como que ya estoy cumpliendo, ayudé a alguien. Bueno, gloria a Dios porque hayas ayudado a alguien, qué bendición, te felicito. Pero esto no tiene que ver con que uno haga eventualmente algunos actos de misericordia. Jesús está diciendo bienaventurado el que es, o sea, el que su corazón está lleno de esa misericordia. Y tenemos que entender esta misericordia desde el mismo contexto de las bienaventuranzas. Hemos visto 4 bienaventuranzas, ¿recuerdan? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. Esas 4 características tienen que ver principalmente con nuestra relación con Dios. Tienen que ver cómo yo me relaciono con Dios. Entiendo mi necesidad de Dios, por eso soy pobre, lloro delante de Él por mi pecado, por mis sufrimientos, busco su ayuda, soy manso y humilde para que Él me enseñe, para que Él haga su voluntad en mi vida, y tengo hambre y sed de justicia, es decir, el deseo de agradarle, de obedecerle. Pero ahora, a partir de esta bienaventuranza que estamos viendo hoy en adelante, ya la cosa cambia, porque ya no es tanto mi relación con Él, sino cómo eso ahora me lleva a que esto impacte la relación con los demás. Y por eso empieza Jesús diciendo, luego de esa relación con Dios, de estar en paz y en la relación correcta con Dios, ahora tengo que invertir en ser misericordioso con los demás. Porque si somos sinceros, es tal vez lo que más nos cuesta, ser misericordiosos con otros, ¿o no? Nos cuesta. Por eso uno encuentra en la Biblia versículos como esto. Mire, necesitamos definir la misericordia. Oseas 6:6 dice, y esto lo habla Dios, y dice: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso debemos entender qué es la misericordia, para ver qué es lo que Dios espera de nosotros cuando nos dice: lo que yo quiero es eso, es misericordia y aún no sacrificios. A veces calmamos nuestra conciencia con esos actos de misericordia
como sacrificios que hacemos y yo me sacrifiqué y fui, llevé este mercado y trato de calmar mi conciencia, pero es mucho más que simplemente un acto, un sacrificio o algo que yo hago. Es un corazón misericordioso. Etimológicamente, misericordia viene, la palabra miser, que viene de miserable, la palabra cordis, que viene de corazón, e ia, que significa algo hacia los demás. Es decir, misericordia es tener un corazón compasivo hacia la miseria ajena. Eso es una forma de definir la misericordia, tener un corazón compasivo ante la miseria de otros. Y aquí ya empezamos a complicarnos, porque ¿cuántos tenemos un corazón compasivo ante la miseria de otros? La verdad es que la gran mayoría de veces no tenemos un corazón compasivo ante la miseria, la necesidad, el pecado de otros, sino que, como les decía ahorita, es más fácil sentarnos en la silla de jueces y juzgar la miseria de los demás. En la Biblia el significado amplía mucho más, porque la palabra o la forma en que la Biblia describe la misericordia viene de una palabra hebrea que se llama, o que es la palabra esed o gesed. Y es una palabra que, como gran mayoría de las palabras en la Biblia, no tiene una forma completa de traducción para nuestro idioma. O sea, no hay una palabra que defina perfectamente ese significado. Es más, esa palabra esed o gesed en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se usa la mayoría de las veces es para hablar de Dios. O sea, para hablar de la forma como Dios ama y tiene misericordia por los hombres. O sea que ya aquí la Biblia nos está poniendo un estándar de misericordia interesante. Y es una palabra que encierra no solo porque uno tiende a pensar en la misericordia ¿en qué? Ay, qué lástima con este muchacho, mírelo ahí, qué pecadito, ay, pobrecito, ahí no tiene zapaticos. No es solamente lástima, es una compasión que toca el corazón y que lo mueve a uno a hacer algo por ese miserable que está en necesidad. Mira, en ese sentido, esa palabra, esed o esa misericordia, esto lo dijo un comentarista bíblico, William Barclay, dijo, no quiere decir simplemente simpatizar con una persona en el sentido popular de esta palabra. No quiere decir solo darle a uno lástima de otro que la pasa mal. Esed, misericordia, quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. ¡Wow! O sea que la misericordia es mucho más que como que, ay, pobrecito, ahí el chinito, este muchachito, qué pecadito. No, la misericordia es que yo me pongo en la piel de esa persona. Ni siquiera en los zapatos, porque a veces uno le dicen, póngase en los zapatos de los demás. Uno pone los zapatos de los demás y dice, bueno, pues sí, esta es la situación. No, póngase en la piel del otro. Póngase ahí en la cabeza del otro, en el corazón del otro, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está viviendo esa persona. Y créame que ahí uno aprende a tener compasión y misericordia de los demás. No significa mera lástima o una conmoción pasajera. Mira, ese es el amor pactual de Dios, o sea, es el amor de pacto que lleva a que Dios se agache hacia el miserable, se pone en su lugar y actúa para rescatarlo, aún a un costo personal. Por eso la misericordia no es solo ese pesar que uno siente, sino es como yo actúo frente a ese pesar. Aquí Dios dijo, misericordia quiero antes que los sacrificios. Misericordia quiero antes de cualquier cosa que podamos hacer por Dios o que pensemos que es un sacrificio. No, Dios quiere un corazón misericordioso. Y Jesús mismo usó este pasaje, Mateo 9. Jesús también dice, misericordia quiero y no sacrificio, citando esto. O sea, está hablando de esa verdad para nosotros. Y mira que lo interesante es que aquí Dios dice, misericordia, lo que quiero es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué esa frase es interesante? Porque la misericordia solamente se comprende al conocer a Dios. O sea, la magnitud de la misericordia solo se comprende al conocer a Dios, al conocer el corazón misericordioso de Dios. Cuando yo veo la perfecta misericordia de Dios sobre mi vida, pues ahí es que yo puedo entender la misericordia. Y mira, la misericordia de Dios está en que
Él se puso en nuestra piel para mirar con nuestros ojos, para pensar con nuestra mente y para sentir con nuestro corazón. ¿Cómo lo hizo? Pues Jesús vino a habitar entre nosotros con las mismas necesidades que tenemos nosotros, pasando las mismas luchas que tenemos como seres humanos, y por eso en esa misericordia nos comprende perfectamente y extiende ese amor y esa gracia. Fue por esa misericordia que vino a salvarnos. Sí me estoy haciendo entender. Sí, Jesús se puso en nuestros zapatos o se puso en nuestra piel para comprender perfectamente nuestra necesidad y extendernos esa misericordia, ese amor completo para ayudarnos. Y por eso la gran verdad es que nosotros necesitamos recibir misericordia para dar misericordia. Jesús dijo aquí en Lucas 6:36, mira qué interesante, dijo: sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. O sea, desde el corazón de Dios está ese llamado para nosotros de ser misericordiosos como Él es misericordioso. Pero no vamos a entender esa misericordia si primero no la hemos recibido de nuestro Padre, si primero en nuestro corazón no estamos seguros de que, wow, lo que significa recibir esa misericordia de Dios. Jesús nos salvó por misericordia, no por nuestras obras, no por lo lindo, no solamente porque Jesús dijo: ay, sí, qué lástima con esta gente tan pecadora, pues hagamos algo ahí para salvarlos, porque qué embarrada que se vayan para el infierno. No, Jesús sintió nuestro dolor, Jesús cargó nuestros pecados, Jesús sintió en carne propia, en su corazón, la maldad nuestra y extendió esa misericordia para salvarnos por su gracia. Cuando entiendo que Dios no me ha tratado como lo merezco, comienzo a ser misericordioso. Porque ¿cuántos aquí quieren que Dios los trate como se merecen? Uy, no, Dios nos libre de eso, porque pues lo único que merecemos es la muerte, el infierno, castigo por nuestra maldad. Dios no nos ha tratado como nos merecemos. Y cuando yo entiendo esa verdad, pues ahí empieza a florecer la misericordia. Porque ¿qué pasa? Que uno sí quiere tratar a los demás como se lo merecen, ¿o no? Uno sí quiere tratar a otros, tanto para lo bueno como para lo malo, como se merecen. No, la misericordia es que yo entiendo que Dios no me ha tratado a mí como me lo merezco, entonces pues empiezo a florecer eso en mi corazón para tratar a los demás así. Él me ha dado no lo que merezco, sino aún me ha dado lo que no merezco. Ahí empieza a florecer la misericordia. Si lo vemos desde el otro punto, pues mi querido, no damos misericordia es porque no hemos entendido la misericordia de Dios. Eso mirándolo desde el otro lado, ¿sí? Si no doy misericordia es porque no he entendido la misericordia de Dios sobre mi vida. Por eso debemos romper ese ciclo. ¿Cómo rompemos ese ciclo? Pues aceptando, recibiendo y disfrutando la misericordia que Dios ha tenido sobre ti y sobre mí. Reconociendo que Él sí ha tenido esa misericordia y ahora aceptándola y diciendo: gracias, Señor, porque no lo merecía y hasta me ha dado lo que no merecía. Y wow, esto lo recibo es por la gracia de Dios, y eso es empezar a disfrutar esa misericordia. Esto tiene que ver con que nosotros no solamente queramos la misericordia para nosotros, sino también la extendamos. Porque lo que sucede es que nosotros sí queremos la misericordia para nosotros, ¿cierto? Pero el juicio para otros. A mí que me traten con misericordia, pero al otro que lo traten como se lo merece. Mira, te pregunto, ¿a cuántos aquí o a ti de pronto te han perdonado algo y luego tú te alegras cuando a otro no se lo perdonan, eso que a ti te han perdonado? Les pongo un ejemplo. ¿A cuántos de pronto le han perdonado un comparendo? Se salvó, el policía estaba buena gente, se dice: ay, váyale, váyase y ya no le va a poner el comparendo. No, qué bendición. Pero después uno ve a otro que le pone el comparendo, se lo merecía. Ese sí, uy, que lo partan porque ese sí es un sinvergüenza. ¿No nos pasa eso? Claro que sí. Claro que sí. Necesitamos recibir esa misericordia para darla. Y mira, tristemente,
aquí hoy, yo creo que todos tenemos que reconocer algo, que con quienes menos somos misericordiosos es con nuestros más cercanos, con nuestra familia sobre todo, con quienes somos más estrictos de juicio, de aquí la justicia y nos negamos a negar esa misericordia, principalmente es con los más cercanos. Sí, yo siempre me cuestiono con esto. Yo estoy aquí con unos niños de la iglesia y un niño de la iglesia regó un jugo. Ay, papito, tranquilo, venga, limpiamos, venga, no pasó nada. Uy, si es mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué siempre regando ese jugo? Hola, venga, traiga un trapero, limpia ahí. No somos así. Amén, dijeron por allá, sí. No somos así. Con los más cercanos es con quienes más nos cuesta dar misericordia. Mira que yo me he estado dando golpes en mi corazón porque esta semana pensando en este mensaje, preparándolo, y la verdad sí que he fallado en mi casa estos días con la misericordia. Y anoche, esta mañana yo decía: Dios, perdóname, porque Dios hablando esto y uno bruto, no sé, testarudo, tonto, y me ha fallado la misericordia en mi casa y digo: Dios, ayúdame. Porque no es a veces tan fácil, ¿cierto? Nos cuesta extender esa misericordia con quienes son más cercanos. Mira, ¿por qué se acaban los matrimonios? Porque falta misericordia entre los esposos. Empezamos no a perdonarnos, sino a juzgarnos y a pedir ahí que algo se cobre de lo que me has hecho, y se empieza a alejar el corazón. ¿Por qué se dañan las relaciones entre padres e hijos? Porque falta misericordia de lado y lado. ¿Por qué pelean los hermanos? Yo tengo ahí 4 que, bueno, la chiquita todavía no, pero 3 que cada día están peleando. ¿Por qué? Porque falta misericordia. Porque falta misericordia entre nosotros. Alguien dijo: la misericordia que no recibimos se vuelve juicio. La misericordia que recibimos se convierte en misericordia para otros. Por eso deja que Dios te inunde de su misericordia. Recibe la misericordia de Dios y comienza a darla cada día. Cuando recibimos la misericordia de Dios, mira, primero empezamos a ser más comprensivos y compasivos con otros. Es decir, empezamos a ponernos en la mente, en el corazón y en los zapatos y en la piel del otro, para decir: oiga, sí, que mi chino se le regó ahí el jugo. Y uno se pone en los zapatos del peladito y dice: ay, sí, pues se le zafó la mano, no sé, está mirando para otro lado, sí, no, que mi esposa me hizo algo que me molestó. Y uno una vez: es que usted así siempre con lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa? Ahí cuando me pongo en los zapatos de ella, soy comprensivo un poco y la miro desde el aspecto de ella y digo: wow, sí, la entiendo. Es que aguantarme a mí no es fácil, es verdad. La entiendo. ¿Cuántos dijeron amén también por ahí? ¿Cuántas esposas dijeron amén? Me vuelvo más comprensivo y compasivo cuando me pongo un poco en los zapatos del otro, entendiendo que eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Eso nos ayuda en la misericordia, a pensar primero en el otro que en mí. Pero también nos volvemos, no sé si esta palabra exista en el castellano, pero nos volvemos más perdonadores. Nos volvemos más fáciles para perdonar. Cuando entiendo la misericordia de Dios y cuando me pongo en los zapatos del otro, es más sencillo perdonar, y no me estoy ahí cargando con lo que el otro me ha hecho, sino que entiendo, perdono. Pero también nos ayudará a ser más como Jesús. Nos ayudará a ser más como nuestro Señor. Vamos a ver algunas expresiones de la misericordia. Vamos a ver 4 dimensiones de la misericordia para que las apliquemos, para que las llevemos a la práctica. Ya hemos hablado de lo que es la misericordia, ya hemos entendido la misericordia que yo recibo de parte de Dios. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Pues primero, mi amado, tenemos que extender misericordia al que nos hizo daño o a los que nos han hecho daño. Esta tal vez es la parte más difícil, la forma más difícil de expresar la misericordia, ¿cierto? Porque al que me hizo daño, lo que yo quiero es salir a reventarle esa cabeza porque me hizo daño, a vengarme o a desquitarme de lo que
me has hecho. No, la misericordia me dice, este me hizo daño, sí, me dolió, sí, me afectó, sí, pero yo he recibido la misericordia de mi Padre, yo he recibido el perdón de mi Padre cuando no lo merecía. Eso me ayuda a extenderlo a otros y decir, yo perdono. Y tenemos que hablar nuevamente del perdón, porque el perdón es la clave en este aspecto. Perdonar es una práctica diaria. Jesús dijo, perdonen 70 veces 7, perdonen a diario, perdonen, porque le preguntaron eso a los discípulos. Mateo 18, que está ahí, este pasaje que está ahí indicado, ahí a Jesús le preguntan, bueno, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Porque ya me tienen hasta aquí, ya no aguanto más, ya la próxima y ya no perdono. Y Jesús dijo, sí, bueno, tienes que perdonar 70 veces 7. Y los matemáticos aquí, qué bendición, hagamos cuentas, ya casi, ya va en la 488, ya casi. Pero Jesús lo que está diciendo era una forma de decir, no cuentes. No debes contar, no debes pensar en cuántas veces, porque si tú perdonas, la siguiente no será la 400, sino será la 1. Y si tú vuelves a perdonar la siguiente, ¿cuál será? La 1. Y si tú vuelves a perdonar la siguiente, ¿cuál será? La 1. Porque si no, no has perdonado. Si estás llevándolo, pues entonces no has perdonado. Si tú perdonas, pues eso se borra. Y la siguiente es la primera. Y yo sé que esto puede sacudir nuestra cabeza, porque uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Bueno, Jesús, luego de que dijo esto, contó la historia de un hombre al que un rey dijo, voy a llamar a cuentas a la gente que me debe plata, y llamó a un hombre, y este hombre le debía 10,000 talentos, dice la Biblia. Eso era más o menos 200,000 años de trabajo de una persona. O sea, le debía muchísima plata. Pues 200,000 años de trabajo. ¿Cuánta plata son 200,000 años de trabajo? O sea, era una cantidad enorme de dinero la que le debía a ese rey. Y este hombre dijo, rey, perdón, tenga misericordia. Y el rey no solamente dijo, bueno, págueme después. No, el rey le dijo, te perdono toda esa deuda. O sea, una cantidad tremenda. El rey dijo, te lo perdono. Y este hombre salió de la presencia de ese rey perdonado, pero fue a buscar a otro que le debía 100 denarios, que esos 100 denarios son el trabajo de 3 meses, o sea, 3 salarios, 3 meses de salario. Miremos la proporción, 200,000 años de trabajo contra 3 meses de salario. El otro le debía eso, y se dijo, ¿usted no me va a pagar? Para la cárcel. Allá lo meto a la cárcel hasta que me pague hasta el último centavo de lo que me debe. Y así actuó. Jesús continúa el relato y dice que el rey se enteró y dijo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Que este señor le perdoné tamaña deuda y ahora fue allá a cobrarle y meter a la cárcel al otro? Y obviamente al rey no le agradó. Y bueno, y Jesús dice algo que es fuerte, porque Jesús dice, termina el relato diciendo que ahora el rey metió a este a la cárcel para que pagara su deuda. Y entonces Jesús dijo, así será tratado el que no perdone. ¿Qué quiere decir eso? Así será tratado el que no perdone. Jesús no estábamos aquí hablando en cuestión de salvación, no está aquí hablando en que ahora Dios dice, ay no, ya te quito la salvación porque tú no has perdonado a este. No estamos hablando en ese término, estamos hablando que lo que Jesús está queriendo decir es que espiritualmente, cuando no perdonamos, nos exponemos a que fuerzas espirituales traigan opresión sobre nuestra vida, porque lo que Jesús dice es que Él fue metido allá para que los verdugos lo acosaran, para que pagara su deuda. Entonces, cuando no extendemos ese perdón, nos exponemos a que fuerzas espirituales malignas traigan opresión a nuestra vida. Y aquí vemos una similitud, y es que ¿cuánto te ha perdonado Dios a ti comparado con lo que otro te ha hecho? Son
los 1,000 talentos contra los 100 denarios, ¿cierto? Es la cantidad enorme que el Señor nos ha perdonado comparado con el poquito de daño que otros nos han hecho. Aun cuando tú puedes decir, no, pero es que a mí sí me han hecho pero daño, a mí sí me han hecho muchas cosas, no, yo he sufrido. Sí, yo sé que aquí hay historias muy difíciles, muy, muy fuertes, yo lo sé. Pero esa historia tuya comparada con todo lo que Dios te ha perdonado, créame que no es más. No es más de lo que Dios ha hecho contigo y de la misericordia que Él ha extendido contigo. Entonces, yo recibo la misericordia de Dios, ¿para qué? Para extenderla al que me hizo daño. Esta es la capacidad de cancelar las deudas que otros me han hecho, es decir, o las deudas que otros me deben, esas heridas, esos dolores. Recuerdo la gigantesca deuda que el Señor me canceló. Y aunque cueste, aunque no sea fácil, porque yo sé, aquí esto es fácil decirlo, hay situaciones muy difíciles, pero podemos extender esa misericordia, aun cuando uno diga, ese no se lo merece. Pero es que ¿cómo así? Ese no se lo merece. Sí, yo sé que no se lo merece, pero fue lo mismo que Dios hizo con nosotros, no lo merecíamos, nos perdonó. Y mira, recuerda esto, la misericordia es como el parachoque de un auto, o el bumper que llama, ¿cierto? Esa parte del auto para que fue diseñada, para que ante un impacto absorba la mayor cantidad de energía y el motor y los ocupantes pues sufran el menor daño posible. La misericordia es eso, o sea, la misericordia es ese parachoques. Ten siempre la misericordia para que los golpes que te da la vida, los golpes que te dan otro, pues te ayude a amortiguar el totazo y no sea tan duro el dolor. Así obra la misericordia, para que nosotros tengamos un corazón que extiende aún a aquellos que pareciera que no lo merecen. Segundo, la misericordia para el que sufre, o la misericordia extendida al que está sufriendo, al que está en miseria, sea física, espiritual, material, al que está necesitado, al que pasa momentos difíciles. No somos jueces para juzgar la necesidad de nadie, mis amados. Nosotros a veces vemos una persona en la calle en necesidad y que decimos, uy, es que ese quién sabe qué hizo, no merece. Y perdón, te lo digo, ¿y eso a ti qué te importa? Eso lo arreglará con Dios. Algún día tendrá que dar cuenta con Dios, con las autoridades acá, pero no a nosotros, ¿sí? Perdónenme si no quise ser grosero con esa expresión, pero es que sí, a veces nosotros andamos metiéndonos en cosas que no, o sea, a mí no me corresponde juzgar si está allá en la calle porque hizo o no hizo, o a aquel que está mal porque hizo o no hizo. No, nosotros tenemos que extender misericordia. Es tratar de dar alivio tangible a la miseria de la gente. Aquí Jesús usó en Lucas 10 otro ejemplo, el buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús contó para hablar de quién es nuestro prójimo, aquel que debemos ayudar. Contó esa historia de un hombre que iba por el camino y le cayeron los ladrones y lo volvieron nada, y lo robaron y lo dejaron ahí medio muerto. Y pasaron unos religiosos y no, este está muerto, no, este no lo ayudo, no, voy rápido para la iglesia porque es que va a empezar el servicio, no, voy aquí muy ocupado. Y no hicieron nada. Y pasó un samaritano, que el punto al decir samaritano es que no era del pueblo judío, o sea, era como un extranjero que pasó y ayudó a alguien. Y este no solamente le dijo como que, ay, pobrecito, venga papito, pues miramos a ver a quién llamamos y que se encarguen de ustedes. Este hombre se lo cargó, se lo llevó a un lugar, pagó un hotel o una posada, pagó para que lo atendieran, pagó por los medicamentos, pagó por la atención, y le dijo al que le pagó, al que lo encargó, le dijo, mire, si le vale más plata lo que el tratamiento de este, pues dígame, la próxima vez que yo pase le doy lo que faltó. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso esa extensión de esa ayuda a que ni siquiera se lo merecía? Porque tal vez uno puede pasar, sí, bueno, este está ahí, yo no tuve la culpa, de malas el pobre, sigo derecho. No, aquí Jesús está diciendo, sí podemos hacer algo con las necesidades de otro, entendiendo también que esto es con equilibrio, porque tenemos que también saber que yo no voy a poder resolver todas las necesidades de los demás, o que hay cosas en donde yo puedo ir hasta cierto punto y no puedo ir más allá, porque Dios tendrá su trato, porque Dios será el que obrará, porque ya no me corresponde a mí. ¿Sí me hago entender?
Porque también uno puede pensar, no tengo que ir a ayudar a todos. No, eso es equilibrio, es sentido común, es sabiduría. Lo importante es que yo tenga un corazón dispuesto para ayudar al que lo necesite, hasta donde yo pueda, sin cargarme de cosas que no están en mis manos resolver. Y mira, en ocasiones lo único que podemos hacer para expresar misericordia y compasión es orar, porque habrán cosas que no podemos hacer más, sino solamente orar porque Dios sobre en esa vida. Pero orar con misericordia, porque a veces también oramos es con juicio y con condenación ahí a la gente. Uy, Dios, ayuda a ese pecador, porque es que sí, miren las que se metió ese, es terrible. Ay, haga algo con ese señor, tócale el corazón. Pero uno lo dice es como con rabia. No, ore con compasión y con misericordia con otros. También la misericordia, mira, esta es muy interesante. Tenemos que extender misericordia al que falla. Al que falla, al que se equivoca, al que peca, al que la embarra, perdónenme el término. Pero también a ese hay que extenderle misericordia. ¿Cuántas personas no se han apartado de la fe? Es porque sí han pecado, la han embarrado, y lo que han encontrado en la iglesia es: uy, no, ¿qué le pasa? Uy, qué testimonio, arrepiéntase, terrible, pecador. Y lo que hallamos es juicio y no la ayuda. Miren, nosotros somos muy rápidos para juzgar las circunstancias de otros sin tomarnos el tiempo para comprender qué fue lo que realmente pasó en la vida de para llegar allá. ¿Sí me hago entender? No nos tomamos el tiempo. Y mira, eso, Jesús dijo: con la vara que mides serás medido. Wow. Y mira, esto, pero trataré de explicar esto bien para que se me entienda. Nosotros deberíamos ser primero médicos o paramédicos y luego sí forenses. Pero nosotros somos a veces forenses para luego ser paramédicos. ¿Me hago entender a dónde voy con esto? ¿Qué hace el paramédico? El paramédico, cuando hay un accidente, ¿qué hace primero? ¿Qué es lo que le urge? Oiga, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué se cruzó la calle ahí? Mire, por no hacer esto, por no ver el semáforo, mire, se partió la pierna y mire lo que… ¿Eso hace el paramédico? No, el paramédico está primero en pro de la necesidad de, viste, se partió la pierna, venga, lo entablillamos, lo atendemos, tratamos de allí corregir o ayudar en lo que está pasando. Atiende la necesidad para luego sí, que más adelante pues se mire, oiga, sí, ¿qué fue lo que pasó? No, mire, corrija esto, mira aquello. Pero nosotros, que eso es lo que haría el forense, ¿qué fue lo que pasó la situación? Pero nosotros lo hacemos al revés. ¿Qué queremos ser primero? El forense. ¿Qué fue lo que le pasó? Claro, es que por eso yo se lo dije. Es que usted sí no hace caso esto, y queremos dar la explicación en vez de atender la necesidad de la persona. Y no, necesitamos primero atender la necesidad del que falló para luego ayudarle a entender por qué fue que falló, para luego ayudarle a corregir por qué fue que se cometió la falta o la falla que haya pasado. Sí, me hago entender. O los dejé más locos que al principio. No, así tenemos que tratar. Primero la necesidad, luego miraremos cómo se corrige. No al revés. Y obviamente cuando hablamos de misericordia al que falla, no estamos hablando de permisividad, no estamos hablando de tolerarle el pecado a la gente, no estamos hablando de, ay, bueno, papito, pues ya, que siga pecando, eso, ¿cómo es? Peque y rece y empate y hágale. No, estamos llamados siempre a corregir, ayudar a que la gente se levante, ayudar a que la gente cambie, claro, pero con esa actitud primero de misericordia que lleva a que la gente pueda sanar y salir de sus situaciones difíciles, y no con el látigo allí para golpear. Y mira, padres, con nuestros hijos sí que necesitamos eso, porque siempre será más fácil coger la correa y dar el golpe por las fallas sin preocuparnos por qué es que están haciendo ellos eso. No, es al revés. Atiende la necesidad, ponte en los zapatos de él, comprende y luego sí, corrige y lo que tenga que hacerse. Vuelvo y digo, no es esa misericordia al que falla, no es permisividad, no es tolerancia del pecado y la maldad, no, es ayuda para llevarles a salir de eso. Finalmente, también tenemos que extender misericordia hacia nosotros mismos, porque ¿quién es el juez más duro que tú tienes? Pues se llama Edward Montalvo en mi caso. Es el juez más duro que tengo, porque uno se da
demasiado fuerte a uno mismo en lo que falla, en lo que no acierta, en lo que se equivoca. Somos muy duros. Entonces también necesitamos comprender la misericordia que Dios me tiene hacia mí y yo mismo recibir esa misericordia. Mira, hay personas que viven muy condenadas, aún en cosas que ya han confesado, se han apartado, ya han corregido, pero siguen viviendo la condenación, sintiendo que no, es que yo soy indigno de Dios y como que algo me falta porque hice esto. Bueno, no, veríamos al principio, Dios que hizo misericordia, ya Dios te perdona, recibe el perdón de Dios, recibe la misericordia de Dios, recibe la gracia del Señor sobre tu vida cada día, para que eso nos ayude a entender lo que dice aquí Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esto es para el que anda conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios quiere. El que anda buscando agradar a Dios y tiene a Jesús como su Salvador, pues la Biblia dice: no hay condenación. Entonces disfruta eso, disfruta esa verdad de la misericordia que Dios tiene para ti. Finalizo con esto, porque vuelvo y digo, Jesús dijo: Dios bendice a los que son misericordiosos y compasivos, porque serán tratados con compasión o misericordia. Dios bendice al que es misericordioso. La bienaventuranza es al que desarrolla un corazón misericordioso, no al que hace algunos actos de misericordia, perdón, o algunas obras de compasión en determinado momento. No, hay una gran diferencia. Es el que vive con un corazón misericordioso. Eso implica que yo debo cultivar cada día ese corazón de misericordia, de gracia para otros. ¿Cómo se ve una persona misericordiosa? Te voy a hacer unas preguntas para que tú te evalúes allí. ¿Cómo se ve? Primero, ¿cómo reacciono cuando alguien falla? ¿Busco destruirlo, restaurarlo? ¿Busco ayudarlo o busco al caído caer? Le dicen por ahí, caerle encima. Eso es para que reflexionemos. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien falla o alguien nos falla? Segundo, ¿cómo hablo de quienes han caído, de quienes han fallado? ¿Cómo me refiero a aquellos que de pronto han hecho cosas que no están bien? ¿Hablo con lágrimas o hablo con satisfacción? ¿Hablo con ese dolor de lo que pudo pasar o hablo como que, uy, sí, es que ese se lo merecía? Yo sí sabía. ¿Han escuchado ese? Uy, yo sí me lo imaginaba, yo me lo presentía. Tercero, ¿cómo trato a quien no puede darme nada? ¿Cómo trato a aquel que no puede retribuirme, pagarme? ¿Cómo lo trato? Mira, allí se revela mucho en nuestro corazón. Al pensar en esto, se revela mucho en nuestro corazón. Cuarto, ¿cómo trato al que me hizo daño? ¿Cómo tratas tú? ¿Cómo piensas de aquel que te hizo daño? ¿Y cómo actúas frente a ese? Y última pregunta es: ¿tengo misericordia solamente de quienes me agradan? ¿O puedo traspasar las fronteras del favoritismo para extender misericordia a todos? Jesús dijo: el que es misericordioso recibirá o alcanzará, dicen otras versiones, o serán tratados con esa misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y digo, no está hablando aquí de salvación, porque si yo digo, no, es que Dios me va a perdonar y me va a salvar, es porque yo soy misericordioso, entonces recuerde que eso caería en el ámbito de las obras y de ser salvos por obras, y la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Jesucristo. Entonces no estamos hablando de salvación, pero sí estamos hablando de que, mira, es una ley. Si tú tratas con misericordia, cuando tú necesites misericordia, ¿qué vas a recibir? Misericordia de la gente, de la vida, de las circunstancias. Pero si tú actúas con juicio, con condenación, de mala gana, pues ¿qué vas a recibir cuando necesitas misericordia? Pues vas a recibir el juicio, condenación y todo esto. O sea, eso está hablando de esa ley espiritual, de lo que tú siembras, eso vas a recoger. Eso es una ley espiritual que no está hablando en términos de dinero como algunos lo quieren llevar. Está hablando en nuestras acciones, en nuestra vida. Lo que yo siembro, pues recojo. Si lo que siembro es juicio, condenación, peleas,
ahí malas actitudes con la gente, pues ¿qué voy a cosechar? Lo mismo. Pero si lo que yo cosecho es misericordia, es gracia, es compasión, cuando yo lo necesite, ¿qué voy a recoger? Eso mismo. Y aún de Dios mismo. Eso es lo que Jesús está hablando. Si eres misericordioso, vas a recibir misericordia. Y yo creo que a todos nos gustaría ser tratados con misericordia, ¿cierto? Entonces volvemos. Y esto es lo que alguien dijo, se vuelve el bucle infinito de la misericordia. El bucle infinito, un bucle es algo que se repite y se repite. El bucle infinito de la misericordia, ¿cuál es? Que yo he recibido la misericordia de Dios, me perdonó, me salvó, no me dio lo que yo merecía. Ahora, ¿qué doy? Esa misericordia. Trato de la misma manera a los demás, con compasión, con misericordia. ¿Y qué se devuelve a mi vida? Más misericordia. ¿Y yo qué voy a dar? Misericordia. ¿Y qué va a traer eso a mi vida? Misericordia. Y se vuelve en un bucle infinito de misericordia. Y así debería ser nuestra vida. Por eso David decía, Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Decía David en el Salmo 23, el bien y la misericordia. No solo la misericordia de Dios que me persigue, que me alcanza, me lleva, sino la misericordia que cultivo en medio de mis relaciones, en medio de esta vida y en donde yo puedo disfrutar de esa bendición, mis amados. ¿Estamos? Solo te digo esto: Dios bendice a los compasivos y misericordiosos, porque serán tratados de la misma forma, con misericordia y con compasión. ¿Por qué no te levantas de tu lugar y oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude en esto, porque esto no nace así tan fácil de nuestro corazón. Necesitamos la obra del Señor en nuestra vida, la obra del Espíritu y la verdad del Evangelio que nos llena hoy. Y mira, yo te digo, si hoy tú reconoces que necesitas recibir esa misericordia de Dios para darla, levanta tus manos y dile: Señor, yo no puedo. Dios, nos acercamos hoy a ti, Padre, en necesidad. Hoy reconocemos que hemos fallado y pecado en este aspecto de la misericordia. No es lo que hemos cultivado en nuestra vida. Al contrario, de pronto hemos cultivado una vida de juicio, de condenación, de peleas, de falta de perdón, de amargura, de rencor, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Hemos fallado a no extender la misericordia que hemos recibido de ti. Nos has perdonado tanto, de tantas formas, en tantas maneras, tantas veces, pero nosotros no hemos extendido lo mismo, Señor. Hoy yo te pido perdón por mi falta de misericordia. Hoy juntos te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido misericordiosos. Te pedimos perdón porque primeramente no hemos sido misericordiosos ni compasivos en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Señor, perdónanos porque no hemos extendido misericordia, Dios. Hoy toca nuestros corazones, Señor, y quita toda dureza que se ha puesto allí, toda dureza que hoy nos impide hasta reconocer eso mismo. No queremos justificarnos, no queremos excusarnos, solo queremos decirnos: Dios, hemos pecado, no hemos sido misericordiosos, no hemos mostrado tu corazón en medio de nuestras familias ni de esta tierra, aún en medio de la iglesia, Señor, tantas veces que no hemos extendido misericordia, que lo que hemos traído es juicio, condenación, pelea, rencores, amarguras entre nosotros como hermanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón entregado a ti, con misericordia, con compasión, poniéndonos en los zapatos de los demás, comprendiendo lo que pueda estar pasando en el otro antes de juzgar, antes de atacar, teniendo esa compasión, Dios. Todos aquí lo necesitamos, mi Dios. Necesitamos.
Hoy inunda nuestros corazones de tu amor y misericordia, porque eso es lo primero que necesitamos, Señor. Hoy trae la certeza de tu perdón al que se siente condenado. Mira, mi hermano, como lo oramos al principio, si has pecado, si has fallado, busca el perdón de Dios y Él te perdonará y Él te lavará de esa maldad y Él te abrazará con amor, porque te ama incondicionalmente, porque te ama desde antes de la fundación del mundo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Dile: Jesús, vivo para ti y ayúdame a recibir esa gracia. Señor, yo oro que hoy de manera sobrenatural y espiritualmente hablando, tu misericordia nos llene. Hoy inunda nuestros corazones como un río que viene de ti, esa misericordia que hoy nos llena. Recibimos tu misericordia, recibimos tu perdón, recibimos ese amor celestial para darlo a otro. Recibimos, Señor, eso que tú nos das. Moriste en la cruz por nosotros. Hoy recibimos esa gracia para extenderla, para darla a otros. Ayúdanos, Señor, a reaccionar o a decidir actuar con amor ante el que falla o ante el que nos hace daño. Ayúdanos, Señor, a levantar al caído, Dios. Ayúdanos a hacer el bien aún a los que no pueden darnos nada ni se lo merecen. Ayúdanos a servirnos unos a otros con misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien en todo tiempo, Señor. Ese es el llamado de misericordia que nos haces hoy. Ese es el llamado a una iglesia que con compasión camina, que con compasión extiende tu reino en esta tierra tan necesitada. Ayúdanos a ser esa iglesia que con ese corazón tuyo y ese amor tuyo vivimos, nos relacionamos, alcanzamos a los que te necesitan, nos extendemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. Danos ese corazón de misericordia para alcanzar más misericordia, para ser tratados con más misericordia y compasión. Señor, gracias. Gracias, Dios, por hablarnos, por amarnos, por rodearnos, Señor. Gracias. Gracias porque hoy inquietas y tal vez algunos tengamos que salir de este lugar a tener ciertas conversaciones con otros para perdonar, para sanar. Algunos tendremos que salir a hacer el bien, aquellos que sentimos que tenemos que hacerlo. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que confirma esta palabra de manera personal a la situación de cada uno. Es tu Espíritu el que lo hace. Señor, gracias. Yo bendigo tu iglesia como una iglesia misericordiosa en el nombre de Jesús. Una iglesia que vive y actúa y camina con compasión, Señor. Yo bendigo cada vida, nuestros hijos desde esta edad, desde pequeños, desde niños, jóvenes, los bendecimos como niños y jóvenes misericordiosos, sensibles a la necesidad, niños y jóvenes que ayudan y sirven. Gracias, Dios, y que la misericordia tuya esté en nuestras familias. Llena nuestras casas de tu misericordia y bendícenos, Padre. Gracias. Hoy te bendigo, iglesia, como dice Números 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor te rodee de su favor y coloque en ti paz. Que Dios te guarde, que Dios te lleve, que Dios te sustente y que Dios siga haciendo su obra en tu vida y en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados.